¿Qué son las relaciones interespecíficas? Se denomina relaciones interespecíficas a los distintos tipos de interacción que tienen un lugar usualmente entre dos o más individuos pertenecientes a diferentes especies. Este tipo de relaciones se dan en el marco de un ecosistema determinado y generalmente tienen que ver con la satisfacción de las necesidades alimenticias o de otra naturaleza de al menos uno de los individuos involucrados. Como su nombre lo indica, este tipo de relaciones ocurren entre sujetos de especies distintas, pero un mismo ecosistema, es decir, que comparten su hábitat. En ellos se diferencian de las relaciones intraespecíficas que se dan entre los individuos de una misma especie. Las relaciones interespecíficas pueden darse entre individuos de muy distinta naturaleza, incluso pertenecientes a reinos distintos de la vida, como pueden ser plantas y animales, por ejemplo, y su clasificación dependerá de la naturaleza del vínculo establecido entre las dos especies, si es beneficioso para ambas, para una sola, o si causa daño a alguna de ellas. Por otra parte, tenemos lo que es el comensalismo. El comensalismo es este tipo de relaciones que resultan benéficas para uno de los dos individuos involucrados, llamado comensal, sin que dicho beneficio ocasione ningún tipo de daño o malestar al otro organismo. Esto también está bien explicitado en el nombre del término que proviene del latín cum mensa, o sea, compartir la mesa. Un ejemplo de comensalismo es apreciable entre los leones y las hienas de otras especies carroñeras del África. Las últimas esperan a que los primeros terminen de alimentarse de la cacería para después aprovechar los restos abandonados de la presa. Otro ejemplo es el pez payaso, que habita entre las anémonas marinas, manteniéndose a salvo de depredadores gracias al efecto tóxico de los tentáculos de aquellas y sin causar ningún daño a la anémona. Por otra parte tenemos lo que es el mutualismo. A diferencia del comensalismo, en el caso del mutualismo, la asociación entre las dos especies es mutuamente beneficiosa, siendo útil a los dos comensales. A menudo esto implica algún grado de tolerancia o cooperación explícita entre ellas. Bueno, un ejemplo de mutualismo son la alimentación a base de pulgas y garrapatas de las aves que se suben al lomo de animales peludos, como vacas, caballos o bueyes, aliviándolos de esta peste a cambio de una fuente constante de comida. Otro buen ejemplo es la relación respetuosa que se da entre cierto tipo de peces voluminosos y una especie de crustáceos de pequeño tamaño, las cuales ingresan a su boca abierta para alimentarse de los restos de comida entre sus dientes, limpiándolos y recibiendo comida gratis a cambio. Por otra parte, tenemos lo que es la simbiosis. La simbiosis se trata de un grado muy estrecho de cooperación entre especies, tanto así que ambas llevan una vida conjunta en íntima asociación, a punto de tal de resultar a menudo indiscernibles la una de la otra. Esta cooperación presenta generalmente beneficios para ambas o al menos una de las especies. Un ejemplo de una relación simbiótica es la que se da, por ejemplo, entre un hongo y un alga, para constituir lo que comúnmente llamamos líquenes. El hongo brinda estructura y mantiene húmeda y nutrida al alga, quien a cambio sintetiza hidratos de carbono que lo alimentan. Por otra parte, tenemos lo que es la depredación. Todos conocemos lo que es la depredación. Es un tipo de relación interespecífica que causa daño, la muerte, a una de las dos especies involucradas, ya que la otra se alimenta de ella destruyendo y consumiendo sus tejidos. A la especie consumida se le llama depredador o depredadora y a la consumida se la conoce como presa. Existen en la naturaleza grandes y feroces depredadores, como los leones, las serpientes o las mantis religiosas. Cada una en su respectivo ecosistema, ellas se alimentan de gacelas, ratones o insectos, respectivamente dándoles cacería y consumiendo su carne. Por otra parte, tenemos lo que es el parasitismo. El parasitismo, esta es la relación que interespecífica también causa daño a uno de los dos miembros involucrados, mientras que beneficia al otro. Es semejante en ese sentido a la depredación, solo que el daño no es masivo e inmediato, sino más lento y prolongado en el tiempo, en la medida que la especie parásita consume fluidos o tejidos de la parasitada, la cual sufre las consecuencias. Así podemos citar como ejemplos de ello a todas las especies de protozoarios, nematodos y bacterias que pueden infectar los intestinos del ser humano y otros animales semejantes, endoparásitos dentro del cuerpo, causándoles diarrea sin posibilidad para asimilar nutrientes y otros síntomas de enfermedad, mientras se reducen y alimentan dentro de su cuerpo. Por ejemplo, también, lo que es el coronavirus.
que es también un virus que afecta mucho lo que es el humano y provoca enfermedades, se alimenta de lo que pues son las defensas y todo y pues acaba con la vida del ser humano. Tenemos por otro lado las competencias. La competencia tiene lugar cuando las dos especies se benefician de un mismo nicho, alimentándose de sus recursos o bien obteniendo algún tipo de bienestar, pero no pueden hacerlo al mismo tiempo ni de manera pacífica, así que deben luchar por el acceso al recurso y disuadir de alguna manera a la otra especie para que busque alguna otra fuente de alimento. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los animales compiten por territorio tratando de controlar los recursos disponibles del suyo y de monopolizar el espacio de las presas disponibles, la luz solar. Es el caso de dos plantas frente a una cantidad de luz solar limitada, o de dos especies de felinos selváticos luchando por establecer un coto de cacería en el que los demás ingresen.